hay una propiedad, por ejemplo, si yo pongo aquí 3, 4 y digamos 6, 6, 5, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo hago el determinante, sería 3 por 5, 15 menos 6 por 4, 24. Entonces el determinante me va a dar menos 9. ¿Estamos de acuerdo? El determinante original o el determinante de este valor me va a dar menos 9. Pero en la clase anterior, o bueno, cuando hacíamos Gauss, queríamos un 1, ¿no? Y entonces en este 1 lo que hacíamos era dividir en Gauss, cuando teníamos matrices. Pero aquí esa regla no funciona. No funciona porque vean, si yo, por ejemplo, esta columna tiene un factor común. ¿Quién es el factor común? 3. El 3, ¿no? En esta columna. Si yo divido, digamos, entre 3 a esta columna, me quedaría aquí el 1 y aquí el 2, 4 y 5. ¿Ok? Si yo saco nuevamente el determinante, me quedaría 1 por 5, 5 y 2 por 4, menos 8, ¿no? Y entonces esto me quedaría ¿cuánto? Menos 3. Vean que el determinante sufrió algún problema, porque el original es menos 9 y ahora me queda menos 3. Entonces esa reglita de que hacíamos en Gauss de dividir, aquí tengo que corregir algo para el determinante. El determinante original es este. Entonces, si yo quiero que este resultado sea el mismo valor que tenía aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por el número que dividí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí no vamos a usar esa regla de dividir, sino la regla que vamos a usar es la de factorizar y sacar ese factor común de un renglón o de una columna. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo aquí digo, aquí veo un factor que es el 3, no voy a dividir, sino lo que voy a hacer es sacar el factor común de ese renglón o columna y lo pongo aquí. ¿Sí? Y ese 3 lo voy a seguir arrastrando hasta que yo lo multiplique con el resultado final que me vaya quedando. Y en este caso se corrige el resultado y me queda menos 9. ¿Sí? Esa regla casi no la usamos. Si se fijan en la clase anterior cuando hicimos ese tipo de ejercicios, no hicimos ninguna factorización. No hubo necesidad. ¿Sí? Cuando son números arábigos, esa propiedad casi no la usamos. Pero cuando son literales, cuando aparece por ejemplo a cuadrada y a cúbica en un determinante, es más fácil primero factorizar y luego continuar el determinante. Porque si lo hago así, se me complica, se hace muy grande o el desarrollo es muy complicado. Entonces es más fácil de aquí. ¿Qué hay en este renglón como factor común? A. Entonces la saco aquí y aquí pongo 1, A y A cuadrado. ¿Sí? Entonces esa regla la vamos a usar generalmente más cuando hay literales. Se puede usar aquí, pero a veces cuando la usamos aquí como que nos quita un poco de tiempo porque no es necesario. No es necesario tener un factor común o sacarlo. O sea, sí lo podemos hacer, pero no es así como que en tiempo, como que nos ayude mucho. Y lo van a ver, por ejemplo, en los ejercicios anteriores que hicimos, que fueron 2 más o menos, no tuvimos necesidad de sacarlo como factor común, ¿no? Porque lo que hago, vean, lo saco como factor común, pero dejo lo demás igual, y ahí pierdo tiempo. Pero aquí no voy a perder tiempo porque es literal, pero aquí pierdo el tiempo de hacer esto. Es más fácil hacer esta multiplicación y sacar el resultado que sacar el factor común. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa regla, acuérdense, ahora se aplica tanto a renglones como columnas. O sea, puede haber un factor común en un renglón o en una columna, o en varios renglones o en varias columnas, y los puedo
sacar uno por uno. La regla me dice que voy a ir sacando factor común por renglón o por columna, ¿sí? A diferencia de matrices, si yo tenía una matriz, ¿sí? Imagínense que fuera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Todos tienen un factor común que es ¿quién? El 2. Pero ese 2 cuando yo lo pongo, lo saco del total de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero si fuera un determinante, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿sí? No puedo sacar así un determinante de todo. La regla me dice que saque el factor común de un renglón, y si hay otro factor común de otro renglón lo saco, y si hay otro factor común de otro renglón también lo voy sacando. Entonces, por ejemplo, aquí en este renglón hay un factor común. ¿Quién es? El 2. Entonces saco el 2 y me queda 1, 2 y 3, ¿sí? Pero aquí también hay otro factor común, el 2. Saco un 2 otra vez nuevamente y ahora me queda 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego este renglón tiene otro factor común que también es el 2 y vuelvo a sacar otro 2. ¿Sí? Y entonces aquí ¿qué me queda? 7, 8 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la regla es lo que me dice, a diferencia de las matrices que era el total, en determinantes, ¿no? En determinantes lo que tengo que hacer es hacerlo por renglón o por columna si es que observo que hay un factor común, ¿sí? Pero también aparte lo interesante de esta regla es que así como saco ese factor común, lo puedo ingresar al determinante, ¿sí? Pero si yo lo saqué de un renglón, no necesariamente va a regresar a ese renglón. Puede regresar a otro renglón o a otra columna y el determinante no cambia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vean, la primera columna, ¿estamos de acuerdo? Pero yo puedo agarrar y volverlo a meter al determinante. Y no necesariamente lo voy a meter desde donde salió, lo puedo meter en otra columna o en otro renglón, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo meter, salió de la primera columna, lo puedo meter ahora en el primer renglón. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces si yo lo meto, ese 3 multiplica a todos los elementos de ese renglón. Y va a quedar ¿quién? 3 y 12, y aquí 5, perdón, 2 y 5. Y si yo saco el determinante, aquí me queda 5 por 3, 15. Y 2 por 12, menos 24, porque acuérdense que el cambio es 5. ¿El resultado cuánto es? Menos 9. Menos 9, se sigue manteniendo el original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo interesante de esa regla es que puedo sacar un factor común de un renglón o de una columna y en un paso posterior lo puedo introducir. ¿Cuándo me conviene introducirlo? Cuando a lo mejor haya una fracción o haya fracciones, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que en algún caso, por ejemplo, yo por ejemplo aquí podría decir que aquí hay un factor común de 3, ¿no? Y podría hacer esto: 3, 12, 2 tercios por 3 y 5 tercios por 3, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí podría decir que hay un factor común de 3, ¿no? Entonces saco ese 3, aunque el ejemplo digamos que no es muy... ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí hay fracción, hay un tercio, ¿ok? Pero este renglón también tiene un factor común, que sería el 3. Entonces yo lo puedo sacar aquí, 3,
Bueno, aquí es que aquí se va a repetir, pero digamos que si yo saco el factor común sería 3. Este 3 es el que está. Y otro 3 que sería de aquí arriba, que sería 1 y 4. 2 tercios y 5 tercios. ¿No? Entonces yo les decía, habrá ocasiones en que hay que meter regresar el elemento o el factor que yo tenía anteriormente al determinante. Y si lo regreso, me conviene cuando hay fracciones. Y entonces yo, por ejemplo, cualquiera de estos dos 3 los puedo regresar y regresarlo aquí, ¿no? O inclusive al mismo lugar, a los dos. Por ejemplo, aquí sería 9, ¿no? 3 por 3, 9. Y entonces el 9 lo meto, pero a este renglón. Cuando yo lo meta aquí me va a quedar, ¿quién? 6, ¿no? O sea, aquí me quedaría el 1 y el 4. Y 9 por 2 tercios me queda 6. Y 9 por 5 tercios... No, 9 por 5 tercios, ¿cuánto? 15. 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque 9 entre 5 tercios sería 9 entre 3 a 3 por 5, 15. Y hago la misma operación y me va a quedar 15 por 1, 15 y 6 por 4 menos 24 y esto me queda menos 9. ¿Sí? Entonces vean, de este resultado, de este mismo que está aquí, lo que hice es, bueno, más que nada de este, saqué un factor común que fue primero el 3 y el otro 3 de arriba, y luego el ya completo lo volví a regresar, pero ya no lo regresé a donde salió, bueno, uno de ellos sí, pero el otro lo metí en la misma fracción, y el resultado no cambió. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo menos 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Y elimino la fracción. Entonces, habrá ocasiones en que les conviene sacar un factor común y habrá ocasiones en que les conviene meterlo. O inclusive, habrá ocasiones en que no tengan un factor común afuera. Por ejemplo, imagínense que tengan 5 tercios, bueno, vamos a poner 5 séptimos, 9 séptimos y 4 y 3, por ejemplo, ¿no? No tengo afuera ningún factor común, pero aquí, por ejemplo, hay un factor común que ¿quién es? Un séptimo, lo puedo sacar. O inclusive, puedo agarrar y decir, tengo 7 séptimos, porque 7 séptimos es 1, ¿no? Puedo agarrar el 7 de arriba y meto un 7 y me va a quedar un séptimo aquí, y aquí me quedaría 5 y 9 y 4 y 3, ¿sí? Que sería lo mismo si factorizo, ¿no? ¿Sí? Sería lo mismo que factorizo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso. Entonces, habrá ocasiones en que no se va a ver tan claramente qué número quiero eliminar aquí, pero puedo hacer una división entre el mismo número y meter una parte de ellos, ya sea el numerador o el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a meter a cualquier renglón o a cualquier columna. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que se mete a un renglón o a una columna, ¿sí? O en otras palabras, multiplica un renglón y a una columna, pero no multiplica todo como en la matriz, ¿sale? Y aquí hay que tener cuidado porque de repente vamos a ir combinando matrices y determinantes, ¿no? Y ya les había comentado, cuando estemos usando matrices, pues debo de poner la notación de matrices. Y cuando esté usando determinantes, debo usar la notación de determinantes. No puedo revolver, porque si yo lo veo en un examen, imagínense que aquí están haciendo determinantes y ponen matrices. Y aquí están haciendo determinantes y ponen notación de matriz. Entonces empiezan a revolver, ¿no? Y a lo mejor yo me voy a dar cuenta cuando esté calificando un examen, y si yo veo eso, les voy a tachar toda esa parte. Porque deben de tener cuidado en cuando son matrices que cuando son determinantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una regla que me dice que puedo factorizar un renglón o una columna. O puedo meter el número a un renglón o a una columna. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una propiedad. Luego, hay otra propiedad. Hay otra propiedad que me dice, por ejemplo, vamos a cambiar este determinante para ver esa propiedad.
Si yo tengo 1, 3 y 3, 9, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale ese determinante? 0. 0. Ahí se ve claramente que es 0. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, tengo un determinante así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, no, aquí 12, bueno, 10, 12, 14, 4, 8, 12, 16, 10, 11, 13. Por ejemplo, ese determinante, ¿sí? La regla que tengo arriba la voy a usar aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo esto como una regla, ¿cuál sería la regla? Que si yo tengo un renglón que es múltiplo de otro, entonces su determinante va a ser 0. Y la regla va más allá porque me dice, si hay dos renglones iguales o dos columnas iguales, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este renglón y este renglón son múltiplos. ¿Son múltiplos de quién? De 4. ¿Sí? Entonces, si yo este renglón lo multiplico por 4 y se lo sumo a este, ¿qué me va a dar? 0, 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo uso cofactores por el renglón de 0, pues ya todos son ceros, entonces mi determinante va a ser 0. Entonces, esa regla, cuando tengo un renglón igual o un múltiplo, el determinante automáticamente vale 0. ¿Sí? Pero eso a veces no es tan fácil de visualizar. Nosotros empezamos a resolver el determinante y nos seguimos y seguimos haciéndolo más pequeño hasta que de repente me da 0 y decimos, ¿por qué nunca había un renglón o columna igual o múltiplo? Pues porque no pusimos a la mejor atención en mi desarrollo. Me seguí con el rollo de continuar mi determinante hasta terminarlo, ¿no? Y no lo vi, ¿sí? Pero lo más seguro es que en alguno del procedimiento de su determinante es que había un renglón o columna igual o múltiplo, ¿sale? Entonces esa regla me dice, si tienes un renglón múltiplo de otro o una columna múltiplo de otro o un renglón igual a otro o columna igual a otra, ¿sí? Su determinante vale 0. Pero aquí tengan mucho cuidado porque de repente me dicen, ¿y qué pasa si tengo un renglón y otra columna igual? Ahí no, la regla no aplica, ¿no? Porque podríamos tener aquí 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Ahí ya no hay un múltiplo de ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de repente me dice, es que tengo un renglón y una columna igual. No aplica la regla. Podría darse el caso que dé 0, ¿sí? Pero son casos así muy esporádicos, ¿no? Si fuera una regla general, todos los casos deberían de ser 0. Pero nada más aplica para dos renglones iguales o múltiplos columnas iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa regla. ¿Vale? Bueno, y hay otra regla. Vamos aquí. Me dice, si tienes un renglón o columna donde todos son 0, pues su determinante va a valer 0. ¿Sí? Ya lo mencioné hace ratito. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Si multiplicas por menos 3 la primera columna y se la sumas a la tercera, te da 0, ¿no? ¿Si multiplicas a quién? Por menos 3 la primera columna, se la sumas. Bueno, sí coincidió, ¿no? Sí, porque Entonces ahí sí daría 0. también daría Por 0. magia. Coincidió. Pero no, porque 2 no, 6, ¿no? No. 2 nos saca 8 Sí, es y cierto. 4 nos saca 10. ¿Qué pasó, Brian? Bueno, No, pero está diciendo de esta columna con esta, ¿no? Sí, ¿no? Impactado, ¿no? Son múltiplos, ¿no? Lo siento, maestro. De 3. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, pero ahorita como yo pensé que no iba a hacer cero porque lo puse así de azar, ¿no? Pero bueno, estaba con esa propiedad, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 9, 10, 11 y 12, el determinante automáticamente va a valer 0. Y eso lo podemos ver si yo hubiera usado cofactores. Acuérdense cuando usábamos cofactores. ¿Sí? Si yo uso cofactores como este renglón, pues todo este 0 va a multiplicar al determinante que se sobra, ¿no? Este 0 al otro y así sucesivamente. Y entonces el determinante va a valer 0. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra propiedad me falta por ahí? Ya la clase anterior vimos el de una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior, ¿sí? Donde decía que si yo tengo una matriz triangular superior, perdón, el determinante de una matriz triangular superior o el determinante de una matriz triangular inferior, el determinante era el producto de la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Esa la vimos la clase anterior. Ok. Hay otras propiedades, pero esas son más de aplicación. Y me dice, esas las vamos a denotar así, no las vamos a demostrar, las vamos a usar así en esa forma. Me dice que si yo tengo el determinante de A por B, donde A es de orden n y B es de orden n, el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Sí? Acuérdense, todos los determinantes que hemos hecho son de matrices cuadradas, no pueden ser matrices que no sean cuadradas, ¿sí? Aunque ahorita yo lo estoy poniendo explícitamente, ¿sí? Y luego hay otra propiedad que esa sí la van a demostrar, pero usando esta, ¿sí? Y la vamos a demostrar por inducción. Me dice que el determinante de AN a la N, perdón, el determinante de orden n a la p es igual a el determinante de A de orden n todo a la p, ¿sí? Donde p es un natural, ¿sí? O sea, si yo aquí tengo el determinante de A cuadrada, este es igual al determinante de A al cuadrado. O si tengo el determinante de A cúbica, este es igual al determinante de A al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Vean la gran diferencia. Aquí, ¿qué tengo que hacer primero con las propiedades? Si tengo A cúbica, tendría que multiplicar A por A por A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego ya que tenga la multiplicación de A por A por A, sacarle el determinante. Pero la regla me dice, no es necesario que hagas toda esa multiplicación. Con la misma matriz, sacas el determinante y luego lo elevas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean digamos lo fuerte de esta propiedad. Porque si no, aquí uno tendría que hacer A por A por A, ¿no? Y ya que tengas una sola matriz, después sacarle el determinante. Pero voy a perder tiempo. Si son matrices de 2 por 2, tal vez uno diga, no hay tanto problema. Pero si son de 3 por 3 o de 4 por 4, o de 5 por 5 o de 6 por 6, ¿sí? Irlas multiplicando no va a estar tan fácil, ¿verdad? Y la probabilidad del error que tengan va a ser mucha. Entonces, esta propiedad la vamos a demostrar por inducción, o bueno, la van a demostrar, se les va a quedar a ustedes que la demuestre por inducción, pero van a usar aquella de 2 matrices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad ahí? Esta sí la vamos a usar, la vamos a demostrar. Vean, hay otra propiedad que me dice que si A es
no singular, entonces el determinante de A inversa es igual a 1 sobre... Que yo podría hacer esto. Si están copiando esa parte, no lo hagan porque lo voy a borrar. Bueno, esto está bien, ¿sí? Pero si esto... El determinante ya es un número, acuérdense. Cuando yo saco un determinante, eso es un número. Entonces aquí es 1 sobre un número. ¿Estamos de acuerdo? Es una fracción. Entonces, como este es un número, yo puedo aquí sí usar esta notación. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué no la vamos a usar así? La vamos a usar siempre en esta forma. No la vamos a usar esto igual a esto. ¿Sí? ¿Cuál es la...? ¿Por qué digo que no la vamos a usar así? ¿Qué me significa? ¿O qué significa? Inversa. Inversa, ¿no? O sea, es notación de inversa, no es un número. Y cuando lo pongo acá, aquí sí es un número. ¿Estamos de acuerdo? Porque el determinante es un número. Entonces aquí sí me está diciendo que es el recíproco de ese número. ¿Estamos de acuerdo? Pero como viene de esta notación, yo no puedo, tengo que distinguir bien entre este y este. Y aquí es inversa, ¿no? Entonces, esto no es cierto. Entonces, por eso, no la vamos a usar así. La vamos a dejar a usar. Siempre que la usemos, esa propiedad, se va a usar así. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la vamos a demostrar? Vean, aquí entonces, aquí la vamos a demostrar. Como quiero hablar de la inversa, tengo que poner alguna de las propiedades que vimos de la inversa. ¿Vale? ¿Cuál propiedad vi de la inversa? Que A por A inversa es igual a identidad. ¿Sí? Acuérdense aquí, ¿qué significa no singular? Que tiene inversa. No, al revés. Que tiene inversa. Que tiene inversa. Una matriz no singular significa que esa matriz tiene inversa. ¿Ok? Al revés, si es una matriz singular, esa matriz no tiene inversa. Ahí en la lista de ejercicios le van a decir, esta es una matriz singular o esta es una matriz no singular. Y entonces ustedes ya tienen que recordar qué significa esa parte. Singular no tiene Sí. inversa. La no singular tiene Y entonces tengo esta propiedad. ¿Sale? Y para poder meter el determinante voy a utilizar esta. ¿Pero qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es volver a poner esto como estaba, pero le voy a aplicar el determinante a ambos lados. ¿No? Y esto que está aquí es esta parte. Y me dice que lo puedo poner en esta forma, ¿no? Aquí tengo el producto de dos matrices. Entonces aquí me va a quedar ¿quién? El determinante de A por el determinante de A inversa. ¿Y el determinante de la identidad cuánto vale? No. 1, porque acuérdense es una matriz de puros unos. Es una matriz triangular superior o inferior, como lo quieran ver. Y entonces el producto de su diagonal, ¿cuánto vale? 1. Entonces esto me va a quedar 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos ya son números. Entonces el determinante de A inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se ve ese resultado? O sea que se despega. Sí, porque es un número. Acuérdate, los determinantes son números, entonces sí hay división de determinantes. el determinante de una Lo que no hay matriz es de identidad es uno, porque solo tiene división de matrices. Aquí yo no puedo decir esto, vean que la propiedad fue de multiplicación, ¿eh? Con respecto a la pregunta que está haciendo su compañero, yo no puedo decir A entre B. Esto no es cierto, ¿estamos de acuerdo? Pero si le pongo el determinante aquí y el determinante acá, que grabé de ese lado. sí porque se es puede, un número. porque son Ese números. lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Cuando son números sí puedo hacer esa expresión. ¿Vale? Pero no significa que esto es A entre B, ¿eh? Esto no es cierto. ¿Vale? ¿Ok? Y hay otra propiedad que me dice que también lo mismo,
Si A es no singular, aquí vamos a poner el determinante de K por A es igual a K por el determinante de A. Bueno, perdón, aquí tengo un error, no es cierto. Aquí vamos a ver qué va a pasar. Tengo una matriz de orden n, ¿sí? Si a esa matriz la multiplico por un escalar, que fue lo que hice hace rato, ese escalar multiplica todos los elementos de la matriz. Estoy hablando de matrices, ¿estamos de acuerdo? Entonces escalar multiplica al primer renglón, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, a todos los renglones de esa matriz. Así lo hicimos hace ratito, ¿no? Pero si después a esa matriz le quiero sacar el determinante, ¿sí? Cada renglón tiene un múltiplo de ese número que multipliqué, ¿sí o no? Del primer renglón saco ese escalar que multipliqué, ¿sí o no? Hace ratito lo multipliqué por 2, si no mal recuerdo, y saqué el primer 2 del primer renglón, y luego saqué el otro 2 del segundo renglón, y luego saqué el otro 2 del tercer renglón, ¿no? Entonces, lo que decía Alexis, si yo tengo una matriz y a cada renglón lo multiplico por K, ese renglón, cada renglón tiene un factor común de K. Entonces, del primer renglón saco K, del segundo renglón saco K, del tercer renglón saco K. ¿Cuántas Ks voy a sacar? N Ks. ¿Estamos de acuerdo? N Ks porque hay N renglones o N columnas, como lo quieran ver. Y entonces el resultado de esto va a quedar K a la N por el determinante de A. Aquí sí es muy importante poner este AN porque esta N es la que me va a decir el exponente de ese escalar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí, si yo tengo 3 de una matriz de orden 4 y quiero sacar su determinante, sería igual a ¿quién? 3 a la 4 por el determinante de A. ¿Estamos de acuerdo? O si tengo un tercio que multiplica una matriz de orden 5, sería un tercio elevado a la ¿quién? A la 5 por el determinante de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el orden de esa matriz es muy importante para saber cuál es la potencia de ese número con el que sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que por eso yo hace ratito les puse, cuando la escribí la estaba diciendo mal, ¿no? Pero es K la N. Es que me llegó la otra propiedad que no les he hablado de inversa, que ahorita la voy a poner. ¿Vale? Se llama desigualdad del triángulo, ¿sí? O sea, el determinante de, pero aquí sería en números. Aquí lo vamos a poner así mejor. El determinante de A más B no es igual al determinante, es diferente del determinante de A más el determinante de B. ¿Sale? Entonces, si en algún momento tienen que el determinante de A más B, no se les ocurra poner igual al determinante de A más el determinante de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Que no se les ocurra esto. Esta es una propiedad que no podemos usar. ¿Vale? Gracias. Si estos fueran números complejos o números reales, si tenemos Z1 más Z2, si fueran números complejos, esto sería menor o igual al determinante, al módulo de Z1 más el módulo de Z2. Y ahí se llama desigualdad del triángulo. ¿Sí? Pero aquí la vamos a tomar así. ¿Sale? ¿Ok? Bueno. Y voy a recordar bueno, no me acuerdo si ahorita me quedé pensando de las propiedades de inversa que me faltan ver.
las voy a poner ahorita porque si no, están por ahí algunas que vamos a usar, que no me acuerdo si las vi. Ahorita me recuerdan si las vi. A ver, recuérdenme esta propiedad. Si la vimos, ¿no? Que si yo tengo A más B inversa, esta es diferente de A inversa más B inversa. ¿No la vimos? Okay. No la vimos porque no hay una propiedad de hacer ese estilo. O sea, nada más lo necesito poner que es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque de repente la usan así como si fuera una igualdad. Ok. Pero esta sí, bueno, aquí pónganla como una nota. Esta sí es la que quiero ver si la vimos, ¿no? Que K por A inversa, no, que K por A inversa es igual a 1 sobre K por A inversa. No. ¿Esa no la vimos? No. Ah, ok, entonces esa es otra propiedad, ¿no? De inversa, que esa sí necesito usarla porque hay muchas demostraciones que vamos a usar de esta. ¿Sí? Aquí también hay que tener cuidado de que esta expresión la pongamos así. No la van a escribir así, vean. No se les vaya a ocurrir ponerla así. ¿Por qué no la puedo poner así? Porque K es un número. ¿Sí? Aquí vamos a poner que K es un real diferente de 0, ¿no? ¿Sale? K es un número y entonces esta notación es de inversa, que aquí está bien denotada, pero aquí no, porque K no es una matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí por eso necesito ponerlo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces si ustedes lo ponen en algún momento así, K inversa, así como está, esto está mal. ¿Sí? Nos vamos a usarla así. ¿Okay? Y vamos a demostrarla porque si la necesito demostrar, demostremos. Y esta no es tan difícil de demostrar. Así como hay algunas que sí las omito porque digamos que a veces es muy grande la demostración para algo que no necesitan o no va a ayudar para futuras demostraciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vean, ¿cómo demostraríamos esta propiedad? ¿Sí? Aquí lo que yo tendría que poner otra vez sería K por A por K por A inversa. ¿No? Y esto es igual a la identidad. Porque aquí tengo una matriz y aquí tengo su inversa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la gran ventaja de aquí es que esto viene junto. Esto no lo puedo separar. Pero esto sí está separado. K es un escalar y A es una matriz. ¿Sale? Y como estoy diciendo que K es diferente de 0, aquí lo estoy poniendo. Entonces aquí yo lo puedo poner así. K por A inversa igual a la identidad. ¿No? Esta es la identidad. ¿Sale? Pero luego necesito quitar la A. ¿Cómo quito la A? Multiplicando por la inversa en ambos lados, ¿no? Y entonces si yo multiplico por la inversa, ahorita lo dejo igual. Ahorita lo dejo igual, pero multiplico por la inversa aquí, ¿no? Y entonces aquí me quedaría la inversa aquí. ¿No? Y aquí se me elimina esto porque esto es la identidad. Y queda acá K por A inversa y esto va a ser 1 sobre K por A inversa por la identidad que les da. A inversa. Por la inversa, ¿no? Multiplico por la izquierda, pero multipliqué aquí por la izquierda de toda esta expresión. Y también voy a multiplicar por la izquierda de esta expresión. ¿No? Y entonces aquí me queda la identidad, aquí sobrevive esta parte
y esta inversa por 1 sobre k, pero este es un escalar. Las matrices solamente multiplican a matrices, no a escalares. Entonces multiplica esta y por eso nos queda esta. Okay. Bueno, con eso creo que son todas las propiedades. Ejercicio. Y de una vez no, yo creo que con eso primero ahorita, porque quería hablar de la adjunta, pero de la adjunta sí es un tema que puedo poner ahorita la formulita y usarla, ¿sí? Pero necesito ver cómo sale la demostración de la adjunta, ¿vale? Que no digan, es que nada más apareció por magia ahí, no. Sí, hay otra propiedad que me falta comentar ahorita aquí. Ilústrenos. Esta propiedad es algo que no hacíamos en Gauss-Jordan y es a veces muy esencial, sobre todo también cuando usamos literales. Cuando no usamos literales no hay tanto problema, casi no se usa también, ¿sí? Pero por ejemplo, vean, voy a poner otra vez 1, 2, 3 y 4. Este determinante es 1 por 4, 4 menos 3 por 2, 6, y me queda menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta propiedad me dice, por ejemplo, en Gauss-Jordan yo podía intercambiar renglones. ¿Estamos de acuerdo? Yo podía cambiar el segundo renglón al tercero, o el último al primero, o así, ¿no? Dependiendo. ¿Sale? Pero vean, ¿qué pasa si yo intercambio renglones? El 1, 2 lo pongo aquí, 3, 4 lo pongo en el primer renglón. Entonces cuando hago la operación me queda 3 por 2, 6, menos 4, me queda 2. El determinante original cambió. El determinante original era menos 2. Sí, porque cuando cambia la reunión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo que buscar la forma de corregir ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le hago para que yo corrija ahí? Pues lo que tengo que poner es sacar el signo. Hay un signo que me dice, cuando intercambies 2 renglones o 2 columnas, porque aquí la regla también me va a ayudar a decir que también puedo intercambiar columnas, ¿sí? Me dice, cuando intercambies 2 renglones o 2 columnas, debes de poner un signo antes del determinante. Y ese signo te corrige el determinante original, ¿sí? Pero la regla, les digo, vuelvo a repetirla, la regla me dice que puedo intercambiar renglones o puedo intercambiar columnas. En Gauss nada más, o en matrices nada más podía intercambiar renglones, pero en determinantes puedo intercambiar también columnas. ¿Ah? Aquí el problema es que ustedes deben de fijarse, por ejemplo, a lo mejor ahorita hacen un intercambio, por ejemplo hice esto, vean, intercambié los renglones y pongo esto, ¿sale? Pero a lo mejor alguien después intercambia estas columnas y ponen 4, 2, 3, 1. ¿Qué pasa? Llevaba un signo menos, pero con el otro menos de intercambio se hace más. Entonces cada vez que yo haga un cambio de renglones o de columnas, se cambia el signo. Entonces aquí ya hice primero un cambio de renglones y luego un cambio de columnas. Entonces ya el resultado aquí se hace positivo y el resultado sigue siendo el mismo. 4 por 1, 4 menos 2 por 3, 6 y sigue siendo menos 2. O sea que, por ejemplo, si cambiamos un renglón de una columna, ¿se sacan 2 negativos? No, uno nada más. O sea... No, o sea, cada que cambies un renglón o columna se saca un menos. Ajá. Cada que hagas un cambio. Por eso, o sea, si saco un renglón y una columna, serían 2 negativos. Una Sí. por cada uno. Sí. Ah, ok. Sí, pero a lo que me refiero es que, bueno, si entiendo bien, si cuando dices saco un renglón es intercambio un renglón. Sí.
¿no? Que no voy a sacar el Ya, si intercambio un renglón con otro y intercambio otra columna, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, chicos. Bueno, entonces vean. Vamos a escribir así. Aquí ya vienen problemitas de demostración, ¿no? Dice. Una matriz si A es una matriz antisimétrica de n por n, demuestre que el determinante de A transpuesta es igual a menos 1 a la n por el determinante de A. Vamos a dar unos 2 minutos para que vean cómo. Quiero ver que ustedes vean cómo le harían. Y bueno, los que vean el video en algún momento, pues lo que les pido es que le pongan pausa ahorita. Me refiero a los que lo vean, ¿no? Oiga, profe, Los que vean el video, pónganle pausa y ya dense un tiempo de 2 minutos o 3 minutos para ver cómo lo pueden hacer y luego ya le dan play para ver si lo pudieron hacer, ¿no? ¿Okay? Aquí debo de hacer mención de una propiedad que se parece mucho a algo de esto que hemos usado, que me dice que el determinante de A transpuesta, si yo tengo una matriz y le saco su transpuesta, y luego a esa transpuesta le saco su determinante, me dice la regla que esto se queda igual que el determinante de A. ¿Sí? Digamos que eso sería claro. Si yo tengo 1, 2, 3 y 4, el determinante de esta sería 4, menos 6 sería menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo le saco su transpuesta, vean que me quedaría 1, 2 y 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? También sigue siendo menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el determinante de A, esta sería A, el determinante de A, y esta sería el determinante de A transpuesta. ¿Cómo son los determinantes? Igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, aquí es lo que vamos a usar esta parte. Antisimétrica. Una matriz A de orden n es antisimétrica si que si A transpuesta es igual a menos A. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue una de las propiedades que vimos cuando empezamos a ver las propiedades de matriz. ¿Ok? Pero aquí tengo una matriz igual a otra matriz. Entonces aquí le puedo sacar la regla y decir el determinante de A transpuesta es igual a menos el determinante de A. ¿Vale? ¿Ok? Pero aquí, bueno, inclusive aquí vean, este menos es como si fuera menos 1. Es una constante, como si fuera aquí menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese menos 1 multiplica la A, pero si lo saco, va a ser menos 1 elevada a la ¿quién? A la n, ¿no? Entonces aquí sería menos 1 elevada a la n por el determinante de A. Y ya aquí me queda que el determinante de A transpuesta es igual a menos 1 elevado a la n por el determinante de A.
qué es lo que me piden demostrar, ¿vale? Y ya nada más menciono esa propiedad que hay que tener en claro, que cuando yo saque el determinante de la compuesta es igual a el determinante de la compuesta, ¿vale? No la usé aquí, pero para otros ejercicios se van a usar, ¿ok? Bueno, pues ahí le vamos a dejar, chavos. Vámonos, que aquí es cuando. Si tienen tele, si tienen YouTube, suscríbanse al canal.